Muy buenas a todos. Mi nombre es Jerónimo Hidalgo. Y hoy en Divulgación Palante, vamos a analizar las distintas noticias que traigo en el día de hoy. Como siempre, analizando las noticias y políticas para poder opinar de ellas. Para la noticia principal. Los jóvenes ya no creen en el trabajo, la vida no puede ser esta estafa piramidal. Esta noticia del Confidencial nos cuenta la nueva forma que tienen los jóvenes de rebelarse contra el sistema corrupto, que cada día se le cae más el relato progresista. Esta noticia se podría resumir en: según un reciente estudio, se ha observado un creciente descontento entre los jóvenes en relación con el trabajo. Muchos de ellos se sienten frustrados por la falta de oportunidades laborales, la precariedad laboral y la falta de estabilidad. Además, también expresan su insatisfacción con la falta de reconocimiento y la falta de conciliación entre el trabajo y la vida personal. Para revertir esta situación, es fundamental tomar medidas concretas. Una propuesta clave es fomentar la creación de empleo juvenil a través de programas de formación y capacitación, que se ajusten a las demandas del mercado laboral actual. Además, es importante promover la colaboración entre empresas y centros educativos para garantizar que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para el mundo laboral. Asimismo, es necesario impulsar políticas que promuevan la estabilidad laboral y la conciliación, como la implementación de horarios flexibles y la promoción del teletrabajo. También se deben mejorar las condiciones laborales y garantizar salarios justos para los jóvenes trabajadores. En resumen, es fundamental escuchar y atender las preocupaciones de los jóvenes en relación con el trabajo, y tomar medidas concretas para proporcionarles oportunidades laborales de calidad, estabilidad y reconocimiento. Solo así podremos revertir el descontento y construir un futuro laboral más prometedor para nuestra juventud. La siguiente noticia. Los ricos no notan las crisis. Las 100 grandes fortunas de España son un 37% más ricas que hace un año, según la revista Forbes. Según la revista Forbes, las 100 grandes fortunas de España han experimentado un aumento del 37% en su riqueza en comparación con el año anterior, a pesar de la crisis económica. Esto indica que los más ricos no parecen verse afectados por las crisis económicas de la misma manera que el resto de la población. Este incremento en la riqueza de las grandes fortunas puede atribuirse a varios factores, como la inversión en sectores que se han visto beneficiados durante la pandemia, como la tecnología y el comercio electrónico. Además, es posible que las medidas de estímulo económico implementadas por los gobiernos hayan tenido un impacto positivo en los negocios de los más ricos. Sin embargo, este fenómeno también pone de manifiesto la desigualdad económica existente en la sociedad. Mientras que las grandes fortunas siguen acumulando riqueza, muchas personas se enfrentan a dificultades económicas y sociales debido a la crisis. Es importante que los gobiernos y las instituciones trabajen para reducir la brecha de desigualdad y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades económicas y sociales justas. En resumen, según Forbes, las grandes fortunas de España han aumentado su riqueza en un 37% en comparación con el año anterior, lo que pone de manifiesto la desigualdad económica existente. Es fundamental abordar esta desigualdad y trabajar para crear una sociedad más equitativa para todos. Una de esas noticias de esos ricos que no notan la crisis, y se manifiestan en contra del gobierno, la podríamos aportar, de las mismas bases del socialismo. Felipe González incide en su postura contra la amnistía. 1. No solo se van a borrar los delitos, es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont, a los de Esquerra, etc. 2. ¿Tenemos que considerar a Puigdemont como a Tarradellas? Tarradellas fue un exiliado, este es un prófugo de la justicia. 3. Me parece mal el fondo, la forma de este proceso que llamamos de amnistía. Desde el punto de vista jurídico, no cabe en la Constitución. Desde el punto de vista político, se ha negado, una y otra vez, hasta el día 24 de julio. Unas palabras desde la COPE, que nos llama la atención. No por la cadena que lo emite, sino, por ser un medio de comunicación muy mediático, del que va a tener un gran impacto en la sociedad. Como mensaje personal, diré, que este personaje de la democracia, es el percutor de muchas tropelías de desmantelación de las empresas públicas y otros favores, que hicimos para entrar en la Unión Europea, además. Sabemos el patrimonio más o menos que más, y podemos presuponer que tiene puertas giratorias, y trato de favores privilegiados, por el cargo de presidente que ocupó.
Pero quitando esto y muchas cosas más que nos dan para una peli en el segundo canal. Estas palabras hacia la cúpula sanchista son demoledoras. Hack de 1978 nos trae una noticia, que parece que es para parar la ley de amnistía, pero según las informaciones recogidas, se basan en puntos de reducción de los miembros de las Cortes, y los puntos que detallo a continuación. La reforma aprobada por el Partido Popular ha presentado una propuesta de reforma del reglamento del Senado. Esta reforma permitiría a la mesa del Senado, que cuenta con mayoría del PP, decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley que lleguen desde el Congreso de los Diputados. Esto significa que el PP podría dilatar la tramitación de leyes como la ley de amnistía, que podría ser registrada en breve por el PSOE y sus socios. La reforma daría al PP la capacidad de extender los plazos de desarrollo y aprobación de dicha ley, una vez que sea aprobada en el Congreso. Actualmente, una proposición de ley que llega al Senado por vía urgente del Congreso tiene un margen de 20 días para ser abordada por el Senado. Sin embargo, con la reforma propuesta, lo que llegue desde el Congreso tendría que adecuarse a los plazos ordinarios del Senado si así lo considera la mesa. Esto se traduce en un plazo de 2 meses, máximo, desde la recepción del texto para aprobar, introducir enmiendas o vetarlo. El PP ha argumentado que esta reforma busca dar más tiempo a los senadores para paliar el déficit de documentación, así como el debate y la participación social. Con lo que, resumiendo personalmente, no sirve de nada exactamente, y solo ralentiza las artimañas del Congreso. Exiliado fiscal. Nos trae un vídeo que podemos analizar, como lo que nos quiere decir el vídeo exactamente. La oposición sin mayoría para poder intervenir en este conflicto, nos dice, que tendríamos que tomar acciones civiles, por parte de todos los sectores. Ya que como nos dice bien el exiliado, si hay órdenes ilegales, solo queda desobediencia por parte del cuerpo de seguridad, o por cualquier persona que no sea un puto radical. Esto último, exactamente, lo digo por las manifestaciones de estos últimos días, que hacen que se vinculen a personas que representan un mismo interés, con el grupo reducido de radicales que hemos visto en la manifestación de hace 2 días. Noticiero Pijo Progre, por su parte, lo tiene tan claro como muchos que tenemos ojos en la cara, y como no somos unos acomplejados ni apecebrados. Podemos ver claramente lo que es la basura mediática, y lo que piensan los que generan las crispaciones sociales. Rapapolvo de Vox a un periodista, pánico en La Sexta y el PSOE, y el ridículo de Ábalos con un policía. Resaltar, además, que son como la película de Porquis, la película de 1981, comparando a una ciudadanía pacífica, con movimientos radicales como los que tienen los ultras, o los progresistas buenos del CDR, o Tsunami Democrático. Para que no te engañen, os traigo las palabras de Dani Esteve, explicando lo ocurrido, con el tipo de televisiones basura, que solo saben generar perversión mediática, y señalar públicamente a los que siempre intentan hacer lo mejor posible. El progre Ramón Espinar llama nazi a Dani y él anuncia una demanda por listo. También os recomiendo ver este otro vídeo de Dani, que explica la vinculación que les quieren endosar desde dichas cadenas de perversión. Desocupa. La puta verdad radicales en manifestación. Cómo me gusta informarme de mis enemigos sobre las intenciones que intentan perpetrar. Os recomiendo siempre que las noticias que más os llamen la atención, solo tenéis que contrastarla con la otra parte con la que se vinculen, y así, nos podemos hacer una idea de lo que verdaderamente está pasando. Por eso digo que es muy importante saber por dónde caminan los pies del enemigo, pero más nos puede aportar aún el saber el contenido de las dos partes. Para ello, he recogido y analizado la noticia de un abogado contra la demagogia, que nos muestra la otra cara de la moneda, con la entrevista de Alvise. Unas palabras que animo a escuchar, y que si tiene razón. Lo que hemos visto en estos días, será broza. Urgente. La policía gasea a ancianos, niños y familias enteras en la manifestación de Ferraz. Este vídeo de Inocente Duque, es la parte que hay que recordar, de los días antes de que se vincularan movimientos radicales a la manifestación. Un vídeo, para analizar, que el caldo de cultivo, no lo genera la gente que pacíficamente se manifiesta, son los pedazos de mierdas, que sin ver indicios, acometen contra el pueblo, sin tener lugar en el corazón, para cargar contra una población con ancianos y niños entre sus filas.
Como decimos todos los que tenemos familia en los cuerpos de seguridad del Estado, es una pena que tengáis que cumplir órdenes de atacar y coaccionar al pueblo, cuando es el pueblo de bien, el que sufre como el primero, cuando después de un día de servicio a la patria, no llegáis a salvo a casa. Pero con el mismo dolor de esa imagen, de que no llegarais a casa. Se me queda, la que nos enseña Inocente, y muchos divulgadores que comparten sobre este contenido, del que solo van mostrando, las perrerías que les hacéis al pueblo. Esta noticia solo nos reconforta el saber, que estamos informados y que los heridos están relativamente bien, y del movimiento que ha despertado sobre estos malditos hijos de puta. Del que ya podemos analizar, las siguientes palabras, de este mismo hombre de portada. José, el hombre de la ambulancia con máscara para respirar, nos recomienda otras palabras motivadoras. Estoy bastante más tranquilo, he estado apagando antorchas, no es el momento. Como ya hemos visto un poco los ejemplos a seguir. Vamos ahora a analizar, quiénes son los malnacidos, que generan estos conflictos, y aprovechan la ocasión, para desatar su frustración, o hacer gala del bolo que se les paga, desde muchos ministerios, que conocen perfectamente, cómo camuflar, milicianos, entre personas normales. Videocrónica de las manifestaciones de ayer, 8 de noviembre. De esta noticia, solo diré, que sabemos perfectamente, a lo que se quiere referir nuestro amigo Hugo, con no podemos controlar a estos ultras, si la policía no hace las identificaciones y retenciones, que se deberían de hacer, con estos encapuchados. Hay que distinguir entre estos, y los que quiere decir el siguiente chico. Como Antena 3 va a Ferraz a grabar, lo que Pedro Sánchez les ordena grabar. Como ya os digo, estas cosas, se pueden interpretar de muchas formas, y no precisamente, casuales, con lo que esto nos da una idea, para el canal de conspiraciones, y también, una reflexión para normalizar los actos radicales. Esto lo quiero matizar algo más, ya que, no lo digo porque estas manifestaciones suelan tener altercados de carga contra la policía o desorden público, pero sí para entender, también, de que se puede generar esta situación de varias formas. Una ya la sabemos, y la otra. Os la muestro a continuación. La Sexta Televisión, cansinos hasta el vómito. Prácticamente, Frank Mix, nos quiere decir. ¿Qué pollas os habéis creído los zurdos, que ustedes solo son los que tienen radicales en sus filas? Los nuestros, aunque menos, también los hay. Y después de ver todo el mundo como cargabais contra los ciudadanos más vulnerables, ¿no se iban a juntar hasta los de la izquierda para ajustar cuentas? Palabras muy gruesas, pero en contexto, la pura verdad. De las que añado, que cada día hay más radicales, no porque estemos hasta la polla, sino porque además, los vuestros también lo están. Aunque en mis vídeos, parece que estoy a favor de movimientos belicistas, no es mi temática, pero las palabras que intento detallar, siempre están ligadas, a la actuación ciudadana. Por eso siempre digo, que antes de llegar a extremos, siempre deberíamos de poder poner a trabajar la razón, y que el que menos quemado esté, aporte soluciones al conflicto. Denuncia ante el Supremo contra Pedro Sánchez Pérez Castejón. Una propuesta de nuestros amigos letrados, DP, abogados, que nos ayuda a frenar el arte ego, de su santidad. Con lo que después de haber firmado, os recomiendo esto, como estrategia democrática, para pararles los pies, a los vividores estos. El videoblog Vicente Vallés. Negociaciones y tensión social. Es la parte final de un resultado que muchos ya veníamos avisando, y que debido a la polarización social, nunca nos hemos podido expresar bien, con los que ahora entienden, porque están despertando. Esto, entre otras, hubiera rebajado la tensión actual, y se podía haber estado, proponiendo soluciones a las consecuencias que ocurren a día de hoy. Con lo que solo teniendo al pueblo fragmentado, ya nos han ganado. Por eso muchas veces, aunque no lleguemos a dar el mensaje, siempre acudimos a personas con mejor don de gente, para alzar la voz, que tan poquito podemos alzarla. Las primeras victorias contra Pedro Sánchez gracias a las concentraciones en Ferraz. Es la noticia del INCE-TV, que nos pone un poco en el contexto, de la importancia de hacer presión social, para que estos aprovechados del sistema corrupto, no sigan teniendo más privilegios que los ciudadanos. Aunque como ya os digo, hay que coger una parte de la versión de unos, y contraponerla con la versión de los otros. Con nocturnidad y alevosía, ERC, cierra pactos con Moncloa. Según la noticia,
Puigdemont ha consentido cerrar el pacto con un PSOE asediado por la presión contra la amnistía. Los equipos de PSOE y Junts en Bruselas han cerrado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. El pacto se había alcanzado hace una semana, pero Puigdemont ha querido dejar claro que él es quien manda y de quien depende la gobernabilidad de España. La dilatación de la última fase de las negociaciones ha llevado las conversaciones a Bruselas. Se ha firmado el acuerdo esta mañana y se espera la comparecencia de Puigdemont y del número 3 de los socialistas. El acuerdo incluye una ley de amnistía ambigua que intenta abarcar todos los hechos delictivos relacionados con el procés. Puigdemont quería una amnistía de amplio espectro que incluyera a su círculo, pero según ERC, lo pactado ya incluía algunos casos. El acuerdo llega en medio de protestas contra la amnistía, impulsadas por la derecha y en algunos casos, muy violentas. El pacto permitirá una investidura de Sánchez en los próximos días. Aún está pendiente el acuerdo con el PNV. Los últimos días han sido difíciles para el PSOE y se ha considerado retrasar el pleno de investidura. Aún no se ha confirmado la fecha exacta del pleno. Otra noticia que está en voz baja, vaya a despuntar mucho junto con las otras. Es esta que nos trae nuestro amigo Miguel. Detienen y liberan al hijo de Cándido Conde Pumpido, pero eso no es lo peor. De la que nos podemos informar del análisis de esta noticia en este canal. Y en el resumen del siguiente. Escándalo supremo. Jueza amiga de Conde Pumpido, libera al hijo de Conde Pumpido, tras una presunta agresión sexual. Unos temas que vemos en este, y otros vídeos sobre este espécimen, y que nos hace saber, la mafia magistral, que tienen estos pedazos de mierda, que no solo quedan impunes de muchos delitos que se les favorece por defectos de forma, entre otras, que además, son el tipo de sinvergüenzas, que ponen en duda lo que sus compañeros diseñan, como el, solo el sí es sí, o el hermana yo sí te creo. Para terminar el día de hoy, y quitarnos la duda de para qué sirve la Unión de Europa, os dejo con este último vídeo del nuevo canal de mis crónicas, Hispaniam, que nos hace un detallado análisis, de la noticia del comisario europeo, que acojona a los estúpidos del PSOE, y al mamarracho de Bolaños. Están acojonados. Comisario europeo acojona al PSOE con esta carta por la ley de amnistía. De la que dice así. Se nos acabó el esperar, y ahora nos vamos a pronunciar sobre la amnistía, para empezar y dejar claro, el Estado de Derecho, y la renovación del Poder Judicial ya. Con lo que, una vez desbloqueado el punto negro de los derechos sociales de la ciudadanía española, y lo del portal de transparencia, también nos gustaría saber, la propuesta de validación, de la ley de la amnistía. Por mi parte y por no extenderme mucho más, le voy a recordar a los parlamentarios europeos, que sí, en transparencia, no le han dado una mierda, no escenifiquéis, que lo otro que le pedís, sabéis que se lo van a pasar por el orto. Así que sin nada más que informar por el día de hoy. Recuerden reventar el botón de like, suscríbanse que es gratis, comentar lo que más os llame la atención y compartirlo si lo veis interesante para otras personas. Atentamente, reciban un cordial saludo y cuídense mucho.